Hace pocos días, el ícono del boxeo mundial, Mohamed Ali, realizó una aparición pública en su silla de ruedas, con las manos temblorosas, producto de una enfermedad que usted ya seguramente conoce, y es el Parkinson. La imagen volvió a llamar la atención respecto de este trastorno que es neurodegenerativo, que conduce a una incapacidad progresiva de quien la padece. Este miércoles justamente se celebra el Día Mundial del Parkinson, y para conocer más de esta enfermedad nos acompaña en CNN el doctor Pablo Venegas, el jefe de la unidad de trastornos de movimiento del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Por qué se produce esta enfermedad, doctor? Bueno, la causa aún no es conocida del todo, pero hay factores genéticos, es decir, uno trae una carga, una predisposición a desarrollarla, y esta predisposición se gatilla por un factor ambiental. Y ese factor ambiental, los más relacionados son tóxicos ambientales, en particular pesticidas, herbicidas y algunos metales. Es decir, hay población que es más susceptible, que es aquella que trabaja en el campo, o que bebe agua de pozo, o trabaja en labores mineras. Respecto de ese factor genético, doctor, entiendo entonces que una persona que sabe que tiene antecedentes familiares de haber generado esta enfermedad debiera, al igual que en otras patologías, hacerse algún tipo de chequeo. No sé si es factible incluso comprobar si uno, al tener ese antecedente, tiene más incidencia o más propensión a generar esa patología. ¿Existe algún examen que lo pueda determinar? Existe un examen. Ahora, existen ciertos factores de riesgo. Estos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad es tener un familiar de primer grado afectado, o haber estado expuesto a tóxicos ambientales, es decir, haber trabajado en el campo largo periodo, bebido agua de pozo o en labores mineras. Y curiosamente hay factores protectores de la enfermedad, como es el café, y en este caso la nicotina. Evidentemente la nicotina en el balance es más negativa que positiva, pero si uno no está expuesto a esos factores protectores y sí tiene los factores de riesgo, tiene mayor riesgo de hacer la enfermedad. Ahora, existen algunos síntomas, más que exámenes, síntomas, sí, que anteceden a la aparición de los síntomas motores, que son los característicos de la enfermedad, es decir, preceden al temblor, a la lentitud, a la rigidez. Y estos síntomas son la hiposmia, que significa baja de olfato, constipación crónica, estitiquez crónica, y un trastorno específico del sueño que consiste en actuar los sueños. Es decir, cuando uno tiene actividad onírica en la noche, cuando está soñando, normalmente está en un estado de relajo absoluto. Las personas que van a desarrollar un Parkinson probablemente actúan sus sueños, es decir, hablan dormidos o se mueven mucho en la noche. Es decir, si uno tiene factores de riesgo, no tiene estos factores protectores y tiene alguno de estos síntomas premotores llamados, uno tiene alto riesgo de desarrollar la enfermedad, y a este grupo particular eventualmente se pueden hacer algunos exámenes que nos anticipen que va a desarrollar un Parkinson a futuro. Desde ese punto de vista, doctor, ¿hay alguna posibilidad de prevenir? Yo sé, por ejemplo, que hay otras patologías donde, por ejemplo, se dice, bueno, la actividad física o determinada ingesta de determinados alimentos ayudan a prevenir o a disminuir los factores de riesgo. En el caso del Parkinson, entendiendo que hay antecedentes genéticos y factores de riesgo también, ¿hay algo que uno, desde el estado sano, pudiera hacer para evitar que eso ocurra? Bueno, la cafeína tiene un rol protector, la teína, y yo diría que la actividad física. La actividad física regular es un factor protector para desarrollar cualquier enfermedad neurodegenerativa, y en particular Parkinson también. Doctor, estamos hablando de una enfermedad que hoy, más allá de la previsión que cada ciudadano pudiera tener o de los seguros de salud, etcétera, estamos hablando de una enfermedad que resulta difícil o costosa poder solventar. Yo no sé tampoco cómo ha avanzado, y se lo pregunto, de la industria farmacológica respecto de medicamentos de última generación que a veces suelen ser muy efectivos, pero al mismo tiempo también muy caros. Entonces se produce esa dicotomía de que no todo el mundo puede acceder. Exactamente. Bueno, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad más investigada en cuanto a fármacos. La primera es el Alzheimer y la segunda es el Parkinson. Es decir, están saliendo nuevos fármacos, yo diría semanalmente, digamos, o nuevos estudios. Ahora, afortunadamente, nuestro sistema de salud, la patología Parkinson está cubierta por el auge, y eso garantiza al menos un stock básico de medicamentos. Stock que hasta hace 5 años no está garantizado para la población. Un tratamiento promedio para una persona con Parkinson debe andar en torno a los 60, 70 mil pesos, lo que para nuestro medio es alto realmente. Se produce esta dicotomía entre nuevos fármacos que pueden ser buenos y lo que efectivamente puede acceder el paciente. Ahora,
Cabe mencionar, sí, que los fármacos que efectivamente llegan a ser efectivos es una porción menor de aquellos que se estudian, digamos. Si se estudian 10 nuevos fármacos para el Parkinson, probablemente 1 o 2 van a llegar al comercio y van a llegar efectivamente a ser efectivos. Y esos fármacos, doctor, que han demostrado ser efectivos, ¿actúan en qué nivel y de qué manera para poder atenuar eso? Eso es uno de, en el fondo, el síntoma más evidente cuando uno enfrenta a una persona es el temblor permanente, que puede ser mayor o menor grado. ¿Cómo actúa el fármaco ahí? Es que la enfermedad, lo que ocurre es que se muere un grupo específico de neuronas, de células en el cerebro, y este grupo de neuronas producen dopamina, una sustancia química llamada dopamina, y los fármacos lo que hacen es reemplazar esta dopamina que uno produce normalmente, es una dopamina endógena, digamos, una dopamina exógena, que uno la recibe desde afuera. Entonces, el tratamiento sintomático consiste en eso, en recibir un análogo o una forma de dopamina, esta sustancia química, pero además hay fármacos que tienden a enlentecer el curso de la enfermedad, es decir, no tan solo aliviar el síntoma, sino evitar su progreso. Yo sé que es difícil lo que le voy a preguntar, ¿y por qué no ha logrado encontrarse cura? Así como uno dice, bueno, no se ha encontrado lograr cura ni del SIDA ni el cáncer, sino que solo adelantos médicos científicos que tienen que ver con paliar determinadas cosas, pero no erradican la enfermedad. En el caso del Parkinson, que usted me dice es de las enfermedades más estudiadas, ¿en qué ha topado la ciencia que no ha logrado revertir eso? Bueno, en la complejidad de la enfermedad. Esta es una enfermedad degenerativa, es decir, mueren neuronas, pero la causa de la muerte neuronal, hay múltiples cadenas de eventos que llevan a la muerte neuronal, y uno puede estudiar una cadena y tratar de solucionar ese eslabón, pero van a haber cientos de otras vías por las cuales las neuronas mueren finalmente, y por lo tanto es una enfermedad extremadamente compleja. Hay que tener en consideración que esta enfermedad, si bien fue descrita en 1817, el primer fármaco efectivo está en comercio desde el año 1973. Es decir, el tratamiento efectivo es muy reciente, y por lo tanto los últimos avances son notables, considerando el poco tiempo que llevamos, digamos, en un estudio efectivo de la enfermedad. Doctor, ¿hay alguna edad? Yo no sé si esta es una patología que afecta solo a personas adultas, o como estamos hablando de muerte neuronal, no sé si necesariamente, por ejemplo, se pueda presentar en pacientes que son menores, incluso niños. Es una enfermedad que va relacionada con la edad. El pic de incidencia, es decir, donde se presenta con más frecuencia, es en torno a los 60 años. Y mientras más edad es más probable de desarrollarla. Sin embargo, existen, claro, personas con Parkinson juvenil, llamado antes de 25 años, o precoz antes de los 40, que son en torno al 10% del total de personas con Parkinson, un 10% son de inicio precoz. Y en este grupo de inicio muy precoz, aquí pesa mucho más el factor genético, es decir, son familias habitualmente de personas con Parkinson. Y mientras más edad, pesa mucho más el factor ambiental. Doctor, ¿hay distintos grados de Parkinson, o en general cuando se presenta el Parkinson todos los pacientes van con un estándar en términos de la cantidad de temblor que tienen o de la agudeza con la que afecta la patología, o hay niveles diferenciados? Hay niveles diferenciados. En general la enfermedad parte afectando a una mitad del cuerpo y luego a la contralateral, y así habitualmente va progresando. Hay ciertos estadios del 1 al 5, digamos, desde síntomas menores hasta postración. Ahora, no todas las enfermedades se comportan de la misma manera, es decir, hay personas con Parkinson que evolucionan décadas bastante bien, y otras al cabo de 5 o 6 años tienen incapacidad. Y ahí hay ciertos factores pronósticos dentro del mismo curso de la enfermedad que el médico especialista ahí tiene que determinar. Doctor, le quiero agradecer mucho la claridad y también que haya venido a nuestro estudio a explicarnos de esta enfermedad, que hoy además tiene su día mundial, así que están de aniversario. Gracias por haber venido a comentarnos más de esa patología. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien. Gracias. Nosotros despedimos este bloque.